But you gotta be there for me too. Hoy presentamos Top 7 los 7 símbolos satánicos más aterradores. Número 7. Anarquía. Significa abolir todas las leyes. En otras palabras, haz lo que quieras. Esta es la ley de los satanistas y ejemplificada por el satanista masón Illuminati Aleister Crowley. Es usada por los punks y los rockeros y los seguidores de heavy metal para conciertos, fiestas y demás actividades de esta gente. Este símbolo se ha convertido en uno de los símbolos más usados por todo tipo de rockeros y gente seguidora a Satanás. Este símbolo es muy peligroso, te recomiendo que no lo dibujes ya que estás de parte de Satanás, lo utilizan más los heavy metaleros de corazón. Número 6. La esvástica. La esvástica tiene una larga historia. Se usaba al menos 5000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi. La palabra esvástica proviene del sánscrito svastika, que significa buena fortuna o bienestar. El motivo, una cruz en forma de gancho, aparentemente se utilizó por primera vez en la Eurasia del Neolítico, quizás para representar el desplazamiento del sol en el cielo. En nuestros días es un símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo. Es común verla en templos o casas en India o Indonesia. Las esvásticas también tienen una historia antigua en Europa, ya que aparecen en artefactos de culturas europeas anteriores al cristianismo. El símbolo resurgió a fines del siglo XIX, después del extenso trabajo del famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, quien descubrió la cruz en forma de gancho donde estaba la antigua Troya. Schliemann la relacionó con formas similares halladas en piezas de cerámica en Alemania y su teoría fue que era un importante símbolo religioso de nuestros antepasados remotos. A principios del siglo XX, la esvástica se usaba mucho en Europa. Tenía numerosos significados. El más común era un símbolo de buena suerte y augurios. Sin embargo, al trabajo de Schliemann pronto lo continuaron movimientos Lutkische, para quienes la esvástica era un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. Esta conjetura de la ascendencia cultural aria del pueblo alemán probablemente sea uno de los motivos principales por los que el partido nazi adoptó formalmente la esvástica o Hakenkreuz, en alemán, cruz en forma de gancho, como su símbolo en 1920. No obstante, el partido nazi no fue el único en usar la esvástica en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, varios movimientos nacionalistas de extrema derecha adoptaron la esvástica como símbolo. La asociaron a la idea de un estado racialmente puro. Cuando los nazis obtuvieron el control de Alemania, las connotaciones de la esvástica habían cambiado para siempre. La esvástica se convertiría en el icono más reconocible de la propaganda nazi, y aparecería en la bandera a la que Hitler hace referencia en Mein Kampf, así como también en pósteres para las elecciones, bandas para el brazo, medallones y distintivos para organizaciones militares y de otra naturaleza. La esvástica fue un símbolo poderoso usado para provocar orgullo entre los arios, pero también causó terror a los judíos y otros grupos considerados enemigos de la Alemania nazi. A pesar de sus orígenes, la esvástica se ha relacionado tanto con la Alemania nazi que los usos actuales frecuentemente generan controversia. Número 5. Cruz invertida. Algo sí es claro es que en el período entre la Segunda Cruzada y la Tercera Cruzada hubo una gran batalla en Cuernos de Atín, fue donde los cruzados sufrieron la peor derrota a manos de los musulmanes, quienes hurtando la cruz que habían hallado los católicos, y que decían que era la cruz de Jesucristo, fue pasada e invertida por las calles de Damasco por Saladino. Sin duda no lo hacían en honor al apóstol Pedro, sino porque representaba la derrota del catolicismo romano. Quiere decir que invertir la cruz simboliza el desprecio a Jesucristo y la burla de su sacrificio. Así el Papa Juan Pablo II, en el año 2000 se sentó en una silla con la cruz invertida y precisamente lo hizo en Israel, donde Saladino la paseó por las calles de Damasco invertida. ¿Qué nos hace pensar esto? Lo dejo a su consideración. No obstante, la cruz invertida es considerada también dentro de los signos del satanismo. El rito satánico es una contraposición del cristiano. Para ello suelen simplemente girar un crucifijo con la imagen de Cristo rotando su cabeza hacia el suelo, dejando de este modo una cruz invertida.
también adquiere popularmente la representación del rechazo a la figura de Jesucristo. Es lúcida en collares por muchos satanistas y puede ser vista en la portada de álbumes de cantantes de rock. Para los satanistas no es un símbolo de poder, solo es una forma de identificación que afirma la burla hacia quien fue crucificado para salvar al mundo. En los templos satánicos vemos en sus altares la cruz invertida. La Iglesia Católica da una versión acerca del por qué utilizan la cruz invertida. Dicen que simboliza la forma en que murió el apóstol Pedro en Roma hacia el año 64. Sin embargo, no ha sido verificado históricamente, pues se apoyan en el texto apócrifo Hechos de Pedro escrito en el siglo II, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo y dice de la siguiente manera: les suplico a los verdugos, crucificarme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. Por esta razón, dicen que la cruz invertida se presenta como un símbolo de humildad, y este es el motivo por el cual una cruz invertida aparece en la silla papal, y en diferentes vestiduras de los pontífices. Número 4. El Baphomet es una figura enigmática de la cabeza de cabra que se encontró en varios momentos de la historia del ocultismo. A partir de los caballeros templarios en la Edad Media, los masones del siglo XIX, el ocultismo moderno actual, el Baphomet siempre ha despertado controversia. Pero ¿cuál es su origen? Y sobre todo, ¿cuál es el verdadero significado de este símbolo? El nombre de la misteriosa Baphomet se ha invocado a través de toda la historia del ocultismo occidental. Aunque su nombre se ha extendido en el siglo XX, las referencias a Baphomet se pueden formar en los documentos que datan del siglo XI. Hoy en día el símbolo se asocia con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y esoterismo. La representación más conocida de Baphomet se encuentra en el libro de 1897 de Eliphas Levi, punto de referencia en el ocultismo moderno. Origen del nombre Baphomet. Existen diferentes teorías sobre los orígenes del nombre Baphomet. La explicación más común dice que es un término francés del nombre de Muhammad, que fue latinizado Mahoma, profeta del Islam. Durante las cruzadas los templarios permanecieron por mucho tiempo en el Medio Oriente, donde hicieron contacto con las enseñanzas del misticismo árabe. Este contacto con las civilizaciones orientales les permitió traer de vuelta a Europa las bases de lo que sería el ocultismo occidental, incluyendo el gnosticismo, alquimia, cábala, hermetismo. Las similitudes entre los musulmanes y los templarios llevaron a la Iglesia a acusar a este último de la adoración a un ídolo llamado Baphomet, por lo que no es raro ver algunos vínculos posibles entre el Baphomet y el nombre de Mahoma. El Baphomet es una creación que simboliza la realización por la unión alquímica de fuerzas opuestas. Los ocultistas creen que a través del dominio de la fuerza de la vida es capaz de producir la magia y la iluminación espiritual. La representación de Baphomet de Eliphas Levi incluye varios símbolos que aluden a la elevación del Kundalini, bobina de energía, lo que conduce finalmente a la activación de la glándula pineal o tercer ojo. Así que desde el punto de vista esotérico del Baphomet es este proceso oculto. Sin embargo, con el tiempo el símbolo de Baphomet ha adquirido diversos significados de lo esotérico. A través de la controversia el Baphomet ha convertido, dependiendo de su punto de vista, una representación de todo lo que es bueno en lo oculto o incluso de todo lo que está mal. Número 3. El ojo Kur todo lo ve. El ojo que todo lo ve ha impregnado desde hace muchos años la cultura popular como un símbolo que remite inevitablemente a los Illuminati, la supuesta secta secreta formada por las altas élites, que controla y vigila las vidas y destinos de los seres humanos a través de sus conexiones políticas, económicas y culturales. Esto se debe a que, con el tiempo, las fuerzas siniestras oscuras se han apoderado de los símbolos esotéricos que durante miles de años se utilizaban para transmitir positivos mensajes de ayuda, elevación espiritual y principios. El ojo que todo lo ve es un excelente ejemplo de cómo los símbolos espirituales han sido secuestrados y tergiversados. Pero la historia de este signo se remonta mucho más atrás en el tiempo. El investigador David Percival ha trazado una minuciosa historia de los orígenes de este símbolo, el cual, como muchos otros, ha sufrido cambios históricos importantes en cuanto a su sentido iniciático original, significados que muchas veces invierten las doctrinas de quienes le otorgaron poder. Para el budismo, Buda es el ojo del mundo, y la iconografía de los textos y templos de Nepal suele presentar el símbolo de un ser que mira hacia el frente con un ojo de oro en el centro de la frente, otra referencia al tercer ojo. Las estatuas de Buda en toda Asia también lo muestran con esta tercera mirada iluminada, símbolo del despertar final. El tercer ojo es el lugar donde se encuentra nuestra conciencia y el punto de unión con el mundo espiritual.
Lo consideran el centro de la clarividencia y la intuición, y lo exteriorizan con un punto rojo entre medio de las cejas. El ojo que todo lo ve, símbolo de secta satánica, ocultismo, los Illuminati. Número 2. El pentagrama. Ha sido asociado desde tiempos pasados con el misterio y la magia. Este símbolo sin duda es el más reconocido por todos los seguidores de la tradición pagana, y es tan antiguo que su origen preciso se desconoce. Ha sido utilizado desde épocas remotas como talismán de protección, pero su utilización masiva y de hecho, su imagen más popular, está vinculada al satanismo. El primer diseño del pentagrama invertido vinculado a las prácticas satánicas procede del libro La Clef de la Magie Noire, 1897, de Stanislas de White. El pentagrama invertido representaría la creencia pagana de que la naturaleza es superior al hombre, ya que un pentagrama con la punta hacia arriba habla de la supremacía del hombre sobre los 4 elementos naturales: tierra, agua, fuego y aire. Con esta herejía pagana, el pentagrama invertido se volvió parte del colectivo imaginario medieval sobre los demonios, formando parte del folclore satánico. El pentagrama invertido forma una cabeza de macho cabrío, que no es otro que el dios mítico Pan de la mitología griega. Este dios representa los deseos carnales masculinos, y es un dios de la promiscuidad. En la Edad Media el dios cabrío Pan se haría uno con el demonio cristiano. A este símbolo se le llama sigilo de Baphomet. Cuando Anton LaVey funda su iglesia de Satán, retoma este símbolo puro en su sentido inverso, el que ha sido usado por siglos para la alta magia negra. El pentagrama invertido, con el vértice hacia abajo y representándolo sobre una cabeza de macho cabrío. El Baphomet, el símbolo de la iglesia de Satán, consta de 3 elementos: la estrella pentagonal, pentagrama, invertida, los símbolos colocados junto a cada una de las puntas y el rostro de un macho cabrío. En el pentagrama invertido, según la interpretación satánica, las 3 puntas inferiores representan la negación de la Sagrada Trinidad de los teólogos cristianos y las 2 puntas superiores representan la afirmación de las paridades o contrastes que realmente equilibran y dirigen el universo y la vida, como por ejemplo: creación/destrucción, positivo/negativo, masculino/femenino, acción/reacción, vida/muerte, activo/pasivo, etc. En resumidas cuentas, representa la supremacía del deseo carnal y netamente físico por encima de la espiritualidad. El pentagrama, siendo una simple figura geométrica, no representaría a la maldad en sí mismo, sino simplemente el poder de la naturaleza por encima del hombre cuando está invertido. Su simbolismo varía según la cultura que lo utiliza. Para los pitagóricos simbolizaba la salud y el conocimiento, los gnósticos, ver gnosticismo, lo representaron con gemas en el abraxas, símbolo mágico y de la totalidad griego, y, en ocasiones, se utilizó para simbolizar a Cristo como alfa y omega o representando sus 5 llagas. De esta representación como pentagrama a la satánica solo hay un gesto muy claro, la inversión del pentagrama, como la inversión de la cruz, para hacerlo símbolo satánico y, a partir de esta imagen, todas las demás representaciones simbólicas del satanismo antes mencionadas. Numerológicamente, el pentagrama o representación gráfica del número 5. Es la suma de los elementos femenino, 2, y masculino, 3, es símbolo de unión y síntesis, es el número de los dedos de una extremidad y de nuestros sentidos, por ejemplo. Pero siempre en su versión original, no invertida. Para las corrientes esotéricas como la magia Wicca, su pentagrama se compone de 5 puntas rodeadas de un círculo. Las 5 puntas representan a los 5 elementos: la tierra, el aire, el fuego, el agua y la quinta esencia. Al fijarse detenidamente en la forma de la estrella, toma forma al del ser humano. La punta de arriba es la cabeza, las puntas que están a los lados son los brazos y las 2 puntas de abajo son las piernas. El círculo representa la armonía creada entre los 5 elementos y el ser humano, encerrada en un campo de poder 5. Para los cristianos, el pentagrama representaba la supremacía del ser humano, punta de arriba, sobre los 4 elementos, 4 puntas de abajo. El pentagrama invertido, representaba para algunos paganos la supremacía de los elementos sobre el ser humano, algo contrario a las ideas cristianas, por lo que fue condenado y de ahí surgió la idea de asociarlo con el satanismo. Número 1. Bueno gente, hemos llegado al símbolo más aterrador. Tras un largo recorrido hemos llegado. La marca de la bestia. El último libro de la Biblia habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número. 666, Revelación Apocalipsis 13, 1, 17, 18.
Esta bestia representa el sistema político mundial, el cual ejerce poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Revelación 13:7. El número 666 indica que dicho sistema constituye un fracaso total a la vista de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Un nombre con significado especial. Los nombres dados por Dios siempre significan algo. Pongamos por caso al patriarca Abraham. Originalmente se llamaba Abraham, que significa padre de ensalzamiento. No obstante, cuando Dios le prometió que llegaría a ser padre de una muchedumbre de naciones, le puso por nombre Abraham, que significa padre de una multitud. Génesis 17:5. Notas. En el caso de la bestia, Dios le puso la designación 666 debido a las características que la definen. El número 6 representa imperfección. Muchas veces, los números que se mencionan en la Biblia son simbólicos. El número 7 comunica la idea de plenitud o perfección. Y el número 6 que antecede al 7 representa algo incompleto o imperfecto desde la perspectiva divina y suele estar vinculado a los enemigos de Dios. 1 Crónicas 20:6. Daniel 3:1. El 6 se repite 3 veces para dar énfasis. La Biblia suele recalcar un asunto repitiéndolo 3 veces. Revelación 4:8. 8:13. Así que el nombre 666 deja bien claro que para Dios, los sistemas políticos son un fracaso total. Ningún gobierno ha conseguido verdadera paz y seguridad, algo que solo el reino de Dios logrará. La marca de la bestia. Las escrituras declaran que hay personas que reciben la marca de la bestia salvaje debido a que la siguen con admiración y hasta la adoran. Revelación 13:3, 4, 16:2. Esto lo hacen al dar culto al Estado, sus símbolos patrios y su poder militar. El Manual de Ciencia Política de Miquel Caminal Badia dice que el nacionalismo constituye una especie de religión. Y cierta obra de referencia señala: el nacionalismo se ha convertido en una forma dominante de religión en el mundo moderno. De Enciclopedia of Religion. Apocalipsis 13:16 dice que aquel que tiene la marca de la bestia salvaje la lleva en su mano derecha o sobre su frente. ¿Qué significa esto? Pues bien, respecto a las leyes dadas a la antigua nación de Israel, Dios dijo: tienen que atarlas como señal sobre su mano, y tienen que servirles de venda frontal entre los ojos. Deuteronomio 11:18. Ahora bien, esto no quiere decir que los israelitas tuvieran que llevar una señal literal en las manos o en la frente, sino que las palabras de Dios debían guiar su manera de obrar y de pensar. Asimismo, la marca de la bestia no es una señal que se lleve en la piel, como un tatuaje del número 666. Más bien, es una forma simbólica de identificar a aquellos que al someterse por completo al control del sistema político de este mundo, se convierten en enemigos de Dios. Revelación 14:9, 10, 19, 19, 21. El número 666 es el número del diablo.